Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. El tema de la situación económica, pero vamos a verla a partir de el presupuesto general de la nación, la distribución, la necesidad que tienen varias instituciones, por ejemplo, de más plata, ¿no? Lo ha dicho, no sé si necesidad de más plata, pero están pidiendo más plata, como la Corte Suprema de Justicia, la misma Asamblea Legislativa. Pero lo cierto es que hay muchas solicitudes y creo que la situación económica no está para tanto. Roberto, quiero escucharte a ti en este punto y hacia dónde vamos realmente con esta cantidad de demandas. Y fíjate bien, entre ellas unas que son prioridad realmente. Por ejemplo, el bono de los agentes de la Policía Nacional Civil, que dijo el ministro de Hacienda que ya sí están por desembolsarlo, pero que ha sufrido un retraso. Vaya, hay que poner en perspectiva esta cuestión presupuestaria en varios aspectos. Número uno, sobre todas las cosas, el dinero del presupuesto general de la nación es el dinero de los contribuyentes. Es decir, el celo que debe existir es cuánto y en qué y cómo se va a gastar el dinero de todos nosotros. En segundo lugar, generalmente cuando se habla del presupuesto se habla del lado del gasto, es decir, cuánto más piden las distintas dependencias del gobierno. Nunca se habla del lado del ingreso, y presupuestar supone en primer término del lado del ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministro de Hacienda elabore el presupuesto de acuerdo a la estimación que él tiene del crecimiento de la economía. Si la economía va a tener un crecimiento que él estipula de más o menos alto, entonces las posibilidades de un presupuesto alto son mayores. Pero cuando el ministro de Hacienda define un presupuesto y tiene una expectativa de una tasa del PIB baja, entonces no hay para dónde, no hay como márgenes para tener más presupuesto. De ahí que ahora, con una gran claridad, el ministro de Hacienda y el presidente dicen no va a existir subsidio para los buses y no pidan, por favor, ya les envió carta a todos los ministerios, no pidan, por favor, aumentos al salario del año pasado, el presupuesto del año pasado. Entonces, con todo esto en perspectiva, además es importante definir lo siguiente. No se trata solamente de pedir más dinero, sino que de determinar cómo se gastó el dinero que tuvieron el año pasado. Si es que se gastó, porque algunas instituciones ni lo han gastado y están solicitando más presupuesto, ¿no? Claro, entonces, creo que la Corte Suprema de Justicia, el sistema judicial, en términos generales, es una de ellas. Exactamente, entonces, para evaluar si se pide más dinero, en primer lugar hay que definir si lo gastaron todo y en qué lo gastaron, si hubo eficiencia, eficacia en el gasto del ejercicio presupuestario nacional anterior. Ese es un criterio importante. Y el último con el que yo me quedaría es que aumentar dinero en el presupuesto es una alucinación si no se define quién, cómo y en qué se va a gastar. Y aquí la fiscalización del uso presupuestario es fundamental por parte de la sociedad, porque al final de cuentas los que gastan ese dinero o los que aprueben a quién se le va a dar más o menos, están administrando un dinero que no es de ellos, es un dinero público. ¿Cómo deberían de ser las prioridades, doctor Arias? Mira, antes de hablar de las prioridades, yo quisiera decir dos puntos muy específicos. Yo creo que el tema del presupuesto, primero hay que ver que nosotros tenemos un país con profundo desempleo, un país en crisis, que no crece, que no hay inversión, ni pública ni privada. El discurso del 15 de septiembre decía lo contrario. No, porque lo que pasa es que esas son las cortinas de humo que políticamente utilizan y que Putin lo sigue haciendo. Pero este país está en una crisis profunda. Entonces, nosotros necesitamos un presupuesto fuerte. Pero hay dos razones por las que no lo podemos tener. Aparte de lo de la corrupción, que podemos ver de cómo hacer el tema de cómo se gasta. Es un punto que efectivamente hay que ver. Pero hay dos puntos fundamentales. Uno es el tema de los ingresos. El Estado salvadoreño tiene unos bajísimos ingresos tributarios, no porque el pueblo no pague, sino porque las empresas grandes en este país, tanto nacionales como transnacionales, no pagan impuestos. O no tributan lo que deberían de tributar. Claro, sí, pagan mínimo. Algunas no llegan a pagar cuando haces el balance entre lo que les descuentan y lo que les devuelve, porque el ministerio le devuelve. Yo conozco que le ha devuelto a la Telefónica y a empresas como esas, hay devoluciones de impuestos a esas empresas. Entonces, el Estado deja de percibir en este país, por el tema de las elusiones y la evasión fiscal, sin arriesgarnos a estar diciendo tonteras, porque lo hemos sistematizado durante años, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. O sea, que no es un problema que no haya capacidad de tener ingresos internos. Pero por otro lado está el gasto. Entonces, cuando nosotros vemos el gasto, si tú ves, ahí está el tema del transporte que vas a ver.
es que los subsidios, ese no es el problema del gasto. El problema del gasto en este país es el tema del servicio de la deuda. Que no es que yo diga que no hay que pagar la deuda, es lo que pasa que el análisis que uno hace cuando se pone en serio a investigar es que nosotros ya pagamos 4 o 5 veces la deuda que teníamos en el año 2000, pero debemos 4 veces más de lo que debíamos. O sea, es una cosa que no tiene salida y que hay que resolverla. El servicio de la deuda en el gasto público, estoy viendo el documento que sacó el ministro de Hacienda en su rendición de cuentas, este año él la tiene ahí con 1.272.6 millones de dólares. Okay. Si tú ves, cuando ves esas dos figuras que yo te digo, si tú resuelves eso, no es un problema de que no pueden haber recursos. Entonces, si tú logras recursos, ya de acuerdo a las prioridades del país, ¿cómo los asignas? Porque efectivamente, educación necesita más, salud, agricultura necesita más, salud necesita más, seguridad pública. Para mí ahí hay que discutir el tema de fondo. Quiero decir, bueno, y entonces, ¿por qué es que no avanzamos en esta parte, ¿no? De cerrar los portillos o lo que, como quiera llamarle, portones a la elusión y a la evasión fiscal, que son las que podrían estar, digamos, o por donde se podría estar diluyendo una buena cantidad de plata que podría servir para programas sociales, por ejemplo? No hay fortaleza del Estado. Hay que volver al punto anterior. Exactamente, muy bien. Cuando el fiscal, ¿no? Cuando la impunidad... No solo el fiscal. Sí, no, es una impunidad. La impunidad alcanza todos los estratos de la vida nacional. Y cuando yo llevo oyendo 20, 25 años el tema de evasión, elusión, etcétera, a veces generalizando de una manera injusta desde mi punto de vista, porque evidentemente hay empresas que sí cumplen. Claro que sí. Pero yo conozco muy pocos casos, creo que los últimos fueron al final de los años 90, de empresarios que hayan sido procesados por evasión o por elusión, porque cobraban el IVA, etcétera, etcétera. Ese es el mismo problema. Por eso se necesita un fiscal valiente, por eso se necesita un fiscal independiente, sin compromisos, que haga cumplir la ley. El dinero no alcanza y el dinero el Estado lo obtiene de impuestos. Si no se pagan impuestos, no hay dinero. Aquí el problema es que el Estado históricamente ha manejado los presupuestos sin el celo que debería hacerlo. Y el Estado debe manejar el presupuesto con el celo de un padre de familia responsable que tiene que cuidar hasta el último centavo para llegar a fin de mes. Desgraciadamente no es así. Y los pedidos que hay para el próximo año lo demuestran. Una Corte Suprema que se va a gastar $500,000 o pretende gastarse $500,000 en gastos de viaje, una Asamblea Legislativa que pretende aumentar su presupuesto en $1,000,000 para abrir oficinas en los departamentos, cuando en este momento, en su primer informe de 3 meses, resulta que solo han producido una ley y que hay 4 comisiones legislativas que no han producido ni un dictamen. Entonces es como aquel empleado que llega a pedir aumento de salario y es el peor de los empleados, ¿verdad? Evidentemente el patrón lo va a mandar al chorizo, ¿verdad? Entonces todo está entretejido de la impunidad, la irresponsabilidad, no hay dinero, etcétera, etcétera. Okay. Bueno, fuera de cámara se mencionó la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Sí. En la administración de Francisco Flores, ¿verdad? Bueno, no, en la administración del anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, ¿verdad? Se le quitó los colmillos, ¿verdad?, a la sección de probidad. Ahí se podía investigar a los funcionarios cómo entraban y cómo salían, ¿verdad?, después de su ejercicio público, ¿verdad? Y eso ya no se puede. Se amarró a que fuera la Corte Plena la que investigara cuando quería investigar, cosa que no se ha hecho. Entonces yo creo que no es solo la Fiscalía, también es la sección de probidad, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, que está en manos del gerente. También es la Corte de Cuentas, ¿no? Que tampoco hace nada. Correcto. Al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda por ley tiene derecho a investigar hasta 5 años para atrás a una empresa. En el año 2002 detectaron una evasión de impuestos de $12 millones del Banco Cucatlán, del Banco, no me acuerdo cuál otro, y cuando les iban a que pagara, todo se echó para atrás. Entonces aquí hay temas que, por ejemplo, FinCEP,
FinCepro, Sí. ANDA, que son casos sonados de capturas a corruptos, sí, pero ya van a salir, ¿verdad? Y no les toca, o sea, el dinero no aparece, ¿verdad? O por ejemplo el caso de la Federación de Fútbol, que no se hizo nada. Entonces yo creo que si tenemos un presidente que dice, no fue exactamente lo que dijo, pero en su discurso inaugural de su candidatura dice, no me va a temblar las manos para meter a la cárcel los corruptos. Y después, hay un par de meses, unos meses después, dice de que para qué iba a perseguir a los corruptos, que de qué servía, lo que había que hacer es poner portillos a la corrupción. Ni ha puesto los portillos a la corrupción, y la mejor forma de poner portillos a la corrupción es meter a la cárcel a los grandes corruptos. Ahora, en términos, solo déjame, Romeo, hacer una puntualización. En términos presupuestarios, es del lado del ingreso que hay que hablar más que del lado del gasto. ¿Por qué? Porque lo que vas a gastar tenés que tenerlo. La lógica tiene que ser esa. Entonces, si en términos de recaudación, la mayor recaudación va por impuestos indirectos y el IVA tiene un porcentaje mayor en el total de lo recaudado, hay que plantear lo básico, pues la progresividad fiscal. El que tenga más ingresos y más riqueza debe pagar proporcionalmente más impuestos. En la medida que ese principio de la progresividad fiscal no se cumple y el caudal más importante del presupuesto viene por los impuestos indirectos, de ahí vamos mal. Bueno, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de un tema que para algunos resulta interesante y para otros no. Los vicepresidenciables serían ahora. Vamos a ver quiénes. Por ahí dijeron que... ¿Qué conocen nuestros invitados precisamente sobre quiénes estarían potenciando como candidatos a la vicepresidencia por ambos partidos políticos? Pero se habla más de los posibles candidatos del FMLN que de los posibles candidatos a la vicepresidencia de el partido Arena, ¿no? Pausa, regresamos.